Antes de comenzar, siempre tengo la costumbre, la necesidad de agradecer a Dios que me da la oportunidad, me permite poder compartir una pequeña porción de su palabra, ¿sí? Y gracias a los que me invitaron a poder participar. Cuando me puse a estudiar el mensaje de los tres ángeles, encontré una estadística, ¿sí? Que como toda estadística tiene sus posibilidades de estar medianamente correcto o no, pero la estadística decía que en los últimos años la Iglesia Adventista del Séptimo Día dejó de estudiar de forma regular el mensaje de los tres ángeles, y que de los que entraron a la iglesia en los últimos 20, 25 años no saben de qué se trata el mensaje de los tres ángeles. Y recuerdo hace un tiempo atrás escuchar a alguien que dijo, basta de hablar de los caballos del Apocalipsis, basta de hablar de la bestia, hablemos del amor de Cristo. ¿Y está mal hablar del amor de Cristo? No, por supuesto que no. Si no fuera por el amor de Cristo, que entregó su vida por nosotros, no tendríamos chance. Pero el resto de las religiones hablan de que en el mundo hay alrededor de entre 30 y 40.000 religiones cristianas, y todas hablan del amor de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que nos distingue a nosotros como pueblo? No debemos dejar de lado compartir y predicar del amor de Cristo, pero nosotros tenemos un mensaje especial. Voy a leer una cita que está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 317. Lamentablemente, Joyas de los Testimonios, el tomo 3, no está dividido en capítulos. Así que hay distintas versiones. Vieron ustedes que depende de la editorial, cambian las páginas. Los libros rojos viejos están en la página 218, en la colección nueva de libros azules está en la 317, que dice lo siguiente. El título es Llamados a ser testigos. Dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. ¿Qué cosa se nos llamó a hacer? ¿A dirigir qué cosa? La última amonestación. La última amonestación. Dice, la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Qué interesante, ¿no? Como dice, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Así que los felicito a ustedes como iglesia de que estén estudiando estos temas.
me toca hoy a mí desarrollar el mensaje del tercer ángel, ¿sí? No significa que si yo lo comparto con ustedes es que yo lo tengo totalmente claro. ¿Se entiende? Estamos, cada uno de nosotros somos estudiosos, ¿sí? E intentamos compartir lo que hemos estudiado. Ahí me dijeron que puedo desarrollarlo en 2 o 3 horas, que tengo 2 o 3 horas. ¿Sí? No se preocupen, tengo solo una hoja. Pero sí, recuerdo como que leía que nuestros pioneros, cuando estudiaban ciertos temas, pasaban noches enteras investigando y estudiando. Y estos temas, les aseguro que ni pasando noches enteras podríamos desarrollarlos por completo. ¿Sí? Lo preparé como un tema de estudio y no como un sermón. ¿Sí? Así que siéntanse libres en levantar la mano y compartir conmigo comentarios, preguntas que por ahí pueda responder o no y sean tema para seguir investigando. ¿Sí? Muy bien. El mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, del 9 al 13. Vamos a leerlo. Discúlpenme que uso el teléfono, pero cuando estudio o investigo, me gusta estudiar el teléfono porque en la Biblia del teléfono tengo descargada 27 versiones y tiene una posibilidad de ver los versículos en paralelo. Entonces, nos da la posibilidad de comprender bien entre todas las versiones qué es lo que está queriendo decir. Apocalipsis 14, versículos del 9 al 13, está el mensaje del tercer ángel y dice así: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Estos 4 versículos desarrollan lo que es el mensaje del tercer ángel. Cuando nosotros estudiamos un tema en la Biblia, siempre es recomendable o bueno ver en qué otros pasajes de la Biblia se trata este mismo tema. ¿Sí? ¿En qué otro lugar de la Biblia podemos encontrar información que nos sirva para poder entender lo que estamos estudiando? Y siempre nos guiamos, ¿no?, por las palabras que usa, ¿sí?, para poder ir a otro lado. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes un arca con animales, ¿a dónde debemos ir a estudiar? Al Génesis, perfecto. Si yo les dijera de repente, aunque sea una pequeña frase, Jehová es mi pastor, ¿a dónde voy? Salmo 23, perfecto. O un asno que habla, a Balaam. Y así, ¿se entiende? Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros con este mensaje del tercer ángel. Buscar a dónde encontramos
más información que nos ayude a poder comprender de qué estamos hablando. Yo lo dividí, estos 4 versículos los dividí en 4 partes, ¿sí? En 4 cosas para investigar. Adoración, que dice adoración a la bestia o a la imagen, marcado en la frente o en la mano, que no tienen reposo, y bienaventurados. Y quisiera que miremos un poquito, que dividamos, ¿sí?, este mensaje del tercer ángel en estas 4 cosas. Vieron ustedes que el capítulo 14 comienza con un título. ¿De qué habla ese título? Los 144.000. Perfecto. ¿En qué otro capítulo de Apocalipsis habla de los 144.000? ¿Cómo? ¿Cuánto? Lo escuché, pero no lo entendí. En el 7. Perfecto. Entonces, los invito a ir a Apocalipsis capítulo 7. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 7 habla de los 144.000. ¿Y qué tendrán en común? Un capítulo con el otro. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice, el capítulo 7 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Como estamos en profecía, ustedes saben que el 4 es un número que representa ¿qué? Totalidad, ¿sí? O sea que son 4 ángeles. No, está hablando de la totalidad de los ángeles, ¿sí?, que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿La tierra tiene ángulos? No, no tiene ángulos la tierra. ¿Qué está queriendo decir? Que todos los ángeles que están sobre toda la tierra, ¿sí?, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Acá nos está diciendo que todos los ángeles que cuidan la tierra, ¿sí?, para que no haya desastres. Si los ángeles de Dios no cuidaran, no solamente a nosotros, ¿sí?, como hijos de Dios, no cuidaran la naturaleza, el mundo sería invivible. Satanás hubiera destruido la tierra si no fuera por estos ángeles que cuidan la tierra. Pero fíjense que dice: vi otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Acá nos está diciendo el capítulo 7 que los ángeles de Dios protegen a los hijos de Dios y a la naturaleza completa, pero que se están retirando, ¿sí? Y eso lo estamos viendo, ¿o no? Estamos viendo desastres. Yo tengo 58 años, ¿sí? Mis primeros 58 años. Nunca vi las cosas que están pasando ahora, ¿sí? Inundaciones, la inundación que pasamos en febrero o marzo del año pasado, algo nunca lo había visto. Y lo padecí en primera persona. A mí me llevó con el auto, ¿sí? Yo salía a las 6 de la mañana y me llevó con el auto, nadando con el auto, hasta que pude salir del río donde me había metido, gracias a Dios, porque el agua pasaba por arriba del capó, pero el auto no se paró. Logré salir y después, salí por la ventanilla porque ya no podía abrir la puerta. Estaba tan asustado que en vez de salir para otro lado, volví para atrás para volver a mi casa y me agarró el río, me agarró a mí. ¿Sí?
era todo un lago que no se veía nada, de noche, agua así, me sacó los pies del suelo y me llevaba, estaba el agua me llegaría hasta por acá, a la cintura, no más, pero era tanta la fuerza, no me dejaba ponerme de pie. ¿Cómo imaginar algo así? No se me cruzaba por mi cabeza algo así. Las tormentas de viento que sufrimos en el 2023, creo, 24. Bahía Blanca sufrió de tornados, pero nunca algo como eso. En todas las cuadras árboles volteados, parecía que una mano gigante había arrasado con la ciudad, con la ciudad entera. Y podemos seguir hablando. Podemos seguir hablando de los desastres que están ocurriendo que nunca habían ocurrido. Incendios terribles, inundaciones tremendas en todos lados. Porque no es Bahía. Conozco a alguien que se fue de Bahía Blanca por los dos desastres uno tras otro y se fue a Buenos Aires y lo agarró la inundación de Buenos Aires. No es Bahía Blanca. Es que los ángeles están retirando su cuidado y su protección sobre la tierra. Pero ¿qué nos decía el versículo 3, creo que era? Que un ángel dice, esperen hasta que hayamos, ¿qué cosa? Sellado a los hijos de Dios. ¿Sí? Y fíjense que el sello de Dios es en la frente. ¿Sí? La marca de la bestia es en la frente o en la mano. Y Dios tiene un sello y Satanás tiene una marca. ¿Sí? ¿En qué otro lugar de la Biblia podemos estudiar sobre una marca o un sello? Apocalipsis 13. Vayamos a Apocalipsis 13. ¿Se entiende la forma de estudiar, ¿no es cierto? Ver de dónde podemos sacar más información. Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir a los versículos 15 al 18. Dice lo siguiente, acá está hablando de dos bestias, ¿sí? Dice lo siguiente, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Sí? ¿Se entiende? El mensaje del tercer ángel nos habla de a quién vamos a adorar. Es un tema de adoración. ¿Sí? Si adoramos a uno o a otro, solo hay dos bandos, no hay tres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Mateo 24 dice, como en los días de Noé, va a ser la venida del Hijo del Hombre? ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Se acuerdan que Noé durante 120 años invitó a toda la gente a subir al arca? Cuando Cristo cerró la puerta del arca, ¿qué pasó? Ya no había más oportunidad. Había dos grupos, los que estaban arriba del arca y los que estaban abajo del arca. ¿Sí? ¿Los que estaban arriba podían bajar? No, porque la puerta no la cerró Noé.
¿Sí? La puerta fue cerrada por Cristo mismo. ¿Y los que estaban abajo podían subir? No, tampoco podían subir. Los que estaban arriba ya estaban a salvo, aunque no lo sabían. ¿Sí? Pasó durante 7 días, estuvieron ahí con un sol que rajaba la tierra, calculo, ¿sí? Mientras los que estaban abajo no sabían que ya estaban perdidos y se burlaban porque, claro, había dos grupos. Dos grupos es lo que separa el mensaje del tercer ángel. Dos grupos. Unos van a tener una marca, los otros van a tener un sello. El que tiene el sello es el que, figuradamente, como en los días de Noé, el que está arriba del arca. Y el que tiene la marca, como en los días de Noé, representa el que está abajo, ¿sí? Y ya no tiene posibilidad de subir. ¿Se entiende? Bien. Ahora, la gran pregunta. ¿Y yo qué me voy a poner? ¿El sello o la marca? Para eso es importantísimo que nosotros sepamos con certeza, con seguridad, qué es el sello y qué es la marca. ¿Se entiende? ¿Cómo yo me voy a evitar ponerme la marca si no sé qué es la marca? ¿Sí? ¿Cómo me voy a poner el sello de Dios si no sé qué es el sello de Dios? Y ahí el capítulo 13 nos daba un dato, ¿sí? Que la marca de la bestia la identificaba como el 666. ¿Sí? Bien. Yo busqué en la inteligencia artificial que me diga a ver qué es una marca. ¿Qué significa una marca? ¿Sí? Y dice, señal que hace o se pone en alguien o algo para distinguirlos o para denotar calidad o pertenencia. ¿Sí? Esa marca o ese 666 es para denotar que ese grupo pertenece a alguien. Y el sello de Dios es para marcar o denotar que ese grupo pertenece a otro. ¿Sí? Unos pertenecen a Satanás, otros pertenecen a Cristo. Es así de simple. No hay... Yo no juego en esta. Yo no voy para ninguno de los dos. No hay eso. No existe. ¿Sí? En este momento al que ya estamos llegando, estamos más cerca de lo que creemos, no hay grises. No hay grises. Es blanco o negro. Y durante muchos años hemos estudiado, imaginado, tratado de interpretar, buscar cuál es la marca de la bestia, el 666 famoso. Y yo recuerdo cuando era chico de hacer números, ¿sí? Porque decía que en la tiara papal, el gorro ese, hay una inscripción que dice Vicario Fili Dei, y que en números romanos, si uno suma, dice 666. ¿Sí? Entonces identificábamos la marca de la bestia con el Papa. ¿Sí? Y también escuché de un chip, que el 666 o la marca de la bestia, ¿lo escucharon ustedes? Sí. Un chip que se ponía en la frente o en la mano y que con ese chip iban a tener todos nuestros datos. Y que el que no tuviera el chip no iba a poder comprar ni vender.
Y ese era el 666. ¿Escucharon eso? Sí. Y también otras, por ejemplo, Nerón César. En una época el 666 era Nerón César, porque en hebreo la palabra Nerón César da 666 en número. Entonces esa era la marca de la bestia. Y podemos hablar horas acerca de qué es la marca de la bestia. Por ejemplo, la ruleta. ¿Sí? Algunos identificaban a la ruleta como la marca de la bestia, porque si uno suma todos los números de la ruleta, da 666. ¿Sí? O la inteligencia artificial. ¿Sí? IA. Y hablaban de que en inglés el mejor es best. Entonces, best, IA, best. Ahí está el 666, la inteligencia artificial. O la vacuna del COVID. ¿Cuántos creyeron que la vacuna del COVID era la marca de la bestia? Que si nos vacunábamos, ¿sí? Porque el que no se vacunaba no podía comprar ni vender, no nos dejaban salir. En algunos lugares estuvo más duro que en otros. ¿Sí? Y que además, en la mano o en la frente, era porque muchos se vacunaron convencidos de que era la salvación. Eso era en la frente, ¿no? Y otros se vacunaron no queriendo vacunarse, pero como no podían, en algunos lugares no les permitían ni siquiera entrar a los supermercados si no tenían la constancia de que estaban vacunados. ¿Sí? No podían viajar, no podían nada, no podían ir a trabajar, no nos dejaban hacer nada, solo encerrados en su casa. Entonces, aunque no querían vacunarse, se vacunaban igual. No estaban convencidos, pero lo hacían igual. Y eso lo identificábamos como la marca de la bestia. Y los que se habían vacunado, no todos por supuesto, no hay que generalizar, pero los que se habían vacunado criticaban y decían barbaridades de los que no, y los que se habían vacunado echaban todas las culpas, repito, no todos por supuesto, echaban todas las culpas a quienes no se habían vacunado como los culpables de las nuevas cepas y las nuevas muertes. ¿Es así o no era así? Y fue difícil. Fue difícil. Yo había decidido, tomé la decisión porque no confiaba, ¿sí? No es que sea antivacuna, porque hace un tiempo atrás llevé a mis hijas a vacunar las vacunas del calendario y nos preguntaron si tenían las vacunas del COVID y le dijimos que no en el vacunatorio y nos preguntó si éramos antivacunas. Algo increíble, es como si yo fuera a la carnicería y le pida, no sé, 1 kilo de asado y me preguntan si quiero chorizo y digo, no, ¿qué? ¿Sos vegano? Estoy en la carnicería. Ahí estaba en el vacunatorio y me preguntaron si era antivacuna. Hasta eso generó la vacuna del COVID. ¿Sí? Y yo decidí no vacunarme y no me vacuné y sufrí presiones de todos los colores, hasta de familiares. ¿Sí? Y Satanás intentó de muchas maneras tratar de confundirnos para no tener en claro cuál es la real marca de la bestia.
¿Cómo identificamos la marca de la bestia o el sello de Dios? El sello de Dios es sumamente fácil identificarlo, ¿sí? Porque lo dice la Biblia en innumerable cantidad de versículos. Por ejemplo, alguien que me ayude y lea Éxodo 31, del 12 al 17. ¿Leo? Sí, por favor. Además el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, guardad mi sábado, porque el sábado es señal entre vosotros y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por eso guardo el sábado, porque es santo para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él debe ser exterminado de su pueblo. 6 días trabajará, pero el séptimo día es sábado de completo reposo, consagrado al Señor. Todo el que haga algún trabajo en sábado morirá. Guardarán pues el sábado los israelitas, celebrando de generación en generación por pacto perpetuo. Perdón, ¿podés volver a repetir esa última parte? Guardarán pues el sábado los israelitas, celebrando de generación en generación por pacto perpetuo. ¿Qué significa la palabra perpetuo? Hasta la semana que viene. Siempre. Eterno. Siempre. Mientras yo vivo. Para siempre. Sí. ¿Terminó o queda Hasta el 17, ¿no? hasta el 17? Uno más. Es señal para siempre entre los israelitas y yo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Bien. O sea, para el pueblo de Israel, ¿quién es el pueblo de Israel hoy? El pueblo de Israel eran los hijos de Dios. ¿Sí? Hoy los hijos de Dios creemos que somos nosotros. Pero el sábado, según el versículo 17 que leyó nuestro hermano, fue puesto por los hijos de por el pueblo de Israel. ¿O por qué fue puesto el sábado? ¿Por qué motivo? El sábado no fue, porque esa es una de las grandes discusiones, ¿sí? Que cuando nosotros nos ponemos a charlar con otras religiones dicen, no, el sábado fue para los judíos, ¿no? Y ahí dice, ¿por qué fue el sábado? En el versículo 17 dice, ¿por qué fue el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué palabra usa? Reposo. ¿Sí? Es una cuestión de reposo. Fíjense ustedes que uno de los ítems a los que nosotros hicimos hincapié en el mensaje del tercer ángel es que dice, no tienen, ¿qué cosa? Reposo. ¿Sí? Que en el original significa sábado. ¿Se entiende? Los que tienen esa marca, ¿sí? Esa marca en la frente o en la mano, no tienen reposo, no tienen sábados. ¿Se entiende? Alguien que me ayude con Ezequiel 20:12 y alguien que lea Ezequiel 20:20. Y luego Ezequiel 20:12. Y si les di también mi día de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el 20 dice, santificad mis sábados y serán por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Perfecto. Y podemos seguir. Hay un montón de versículos en la Biblia. A mí uno de los que más me gusta está en Isaías 66:23, creo que es, que dice, y de mes en mes, y de domingo en domingo. De sábado en sábado. Ah, perdón. Bueno, es más o menos lo mismo. ¿Cómo no? Están uno al lado del otro. No, te lo leo. Y de mes en mes y de día de reposo, el día de reposo, vendrán todos a orar delante de mí, dijo Jehová. Bien.
Por eso me gusta estudiar en distintas versiones, ¿sí? Porque la versión de Daniel dice de día de reposo en día de reposo. Y aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que cree que el día de reposo, ¿sí?, es el séptimo día. Pero si miran muchos calendarios, el séptimo día, aunque no lo puedan creer, en muchos calendarios la semana arranca el lunes. Sí. El otro día lo vi, me lo mandaron en el Facebook, contarlo, si está bien, empezaba el lunes y termina el domingo. Arranca el lunes, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso es algo que modificó el enemigo ahora. Para tratar de confundir, de engañar, ¿sí? Y hay mucha gente que de buena fe, no por... ¿sí? De buena fe, cree que el séptimo día es el domingo, que el día de reposo, como dice ahí, es el domingo. Por eso hay versiones que no dicen de séptimo día, dicen de sábado en sábado. ¿Sí? Acá, Mario, perdón, acá aclara, aquí equivale a sábado. Acá lo aclara. Sí, a ver, si la versión dice aquí equivale a sábado, ¿por qué no puso sábado? Para verlo hay que ir al llamadito y ir abajo. ¿Cuántos hacen eso? Uno lee de corrido y es séptimo día, es día de reposo, ¿sí? Y no se pone a investigar, hay un llamadito, a ver a dónde va el llamadito, acá, mira, en este caso, leemos y leemos de corrido. Y Satanás, ¿sí?, como dijo nuestra hermana, trata de engañar con estos pequeños detalles, ¿sí?, que nos confunden. Y como dijimos al principio, el mensaje del tercer ángel es un tema de adoración. ¿A quién adoramos? Es un tema de pertenencia. La marca o señal es un tema de pertenencia. ¿A quién vamos a pertenecer? ¿A quién vamos a pertenecer? Los que guardan el sábado es porque están decididos, quieren pertenecer a Dios. Y eso no se hace con la mano. ¿Se entiende? Por eso el sello de Dios es en la mente, porque yo tengo que estar convencido. ¿Sí? Yo escuché a alguien que decía, bueno, yo por la duda guardo el sábado, el domingo, el viernes que guardan los musulmanes. ¿Qué les parece? Eso sería en la mano. No, en la mano el sello de Dios no va. ¿Se entiende? El sello de Dios solo va en la frente. Solo es porque yo lo entiendo que es una orden de Dios y por qué lo guardo. ¿Se entiende? En cambio, la marca de la bestia es diferente. Yo puedo saber que en realidad el día de reposo es el sábado. Pero, como me pasó en el COVID, nos pasó en el COVID, como no me van a dejar ni comprar ni vender, como dice el capítulo 13, entonces, bueno, sé que es el sábado, pero bueno. No puedo ir a comprar, no quiero pasar la mano. Entonces acepto la marca en la mano. Ahí no es en la frente, ahí es en la mano. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Solamente que no importa si es en la frente o en la mano. Estás marcado. Estás abajo del arco. ¿Se entiende? Dos grupos. El mensaje del tercer ángel habla de dos grupos. ¿Sí? Unos pertenecientes a Dios, que guardan el sábado, y otros apartados o pertenecientes a Satanás,
¿Qué guardan? El domingo. ¿Pero el domingo es la marca de la bestia? ¿Es el domingo la marca de la bestia? Para desobediencia. Sí, podríamos tomar cualquier otro día que no sea el sábado. El tema es que estamos llegando a un punto, a un momento, donde no va a ser cualquier otro día. Sí o sí va a ser el domingo. Ahí tendríamos que ir, ¿sí?, a investigar, aunque ya se nos ha ido un montón la hora. ¿Sí? ¿Podemos 10 minutos más? Ahí tendríamos que ir a investigar Daniel capítulo 12. ¿Sí? Daniel capítulo 12, lamentablemente, nosotros siempre lo entendimos que está en el pasado. ¿Sí? Que todas las cifras que están en Daniel 12 terminaron en 1844. Vamos a ir a un versículo en especial. Daniel 12, capítulo 11. Alguien que lo lea, por favor. Versículo 11. 12, 11. 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Perfecto. En tu versión dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora hay 1290 días. Perfecto. Vos tenés versión Reina Valera. Sí. Claro. La versión, solamente la versión Reina Valera pone una palabra que hace una diferencia tremenda. ¿Sabe cuál es esa palabra? Hasta. ¿Sí? La palabra es hasta. Si yo digo, yo voy a predicar desde el lunes hasta el viernes, ¿qué significa? Todos los días. Voy a predicar todos los días. Pobres de ustedes. Ahora, si yo digo, yo voy a predicar el lunes y el viernes, cambia la situación, ¿no es cierto? O sea, depende de las expresiones, se modifica la oración. Por eso a mí me gusta tener muchas versiones. En la palabra hasta, solamente la Reina Valera, por eso te dije, tenemos una Reina Valera. La palabra hasta, si buscamos ahora Daniel 12, yo busco Daniel 12, 11 y les leo, por ejemplo, la nueva versión internacional, que más de uno la debe tener. No sé si alguno la tiene acá. Bueno, nueva versión internacional. A partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, ¿qué estamos entendiendo acá? Acá entendemos que a partir de que se anule una cosa y se imponga otra, van a pasar 1290. ¿Sí? En cambio, la versión Reina Valera dice, a partir de que se quite el continuo hasta la abominación desoladora, hay 1290. O sea, entre uno y otro hay 1290. En el resto de las versiones, el concepto es distinto. Desde que se quita el continuo y se pone la abominación desoladora, van a pasar 1290. ¿Se entiende? Que se quite una cosa para poner otra. ¿Qué es el continuo sacrificio? Y ahí empezamos a ver, por ejemplo, en las versiones, en todas las versiones, la palabra sacrificio está escrita en otra letra, en una letra diferente. Porque la palabra sacrificio fue agregada a los que transcribieron la Biblia. ¿Por qué?
Porque el continuo para el mundo era el sacrificio. El sacrificio era continuo. Porque era todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde hacían un sacrificio. Entonces eso era continuo. Pero ¿saben una cosa? Continuo era todo. Todo lo que se hacía en el santuario era continuo. ¿Sí? Absolutamente todo. El cambio de los panes de la mesa de la proposición. ¿Cada cuánto se hacía? Cada 7 días. Todos los sábados cambiaban los panes. ¿Era continuo o no era continuo? Hasta la purificación del santuario. Todo lo que era el santuario, ¿sí? Yo siempre me gusta decir, en aquella época no había GPS. Yo ahora llegué gracias al GPS que me trajo derecho. La vez anterior que vine por otro lado y tardé no sé cuánto. El GPS es el que nos muestra el camino de un lugar a otro, ¿sí? Y que a veces comete errores. Muchas veces comete errores y terminamos por cualquier lado. El santuario es el GPS que indica nosotros perdidos a nosotros salvos. ¿Sí? ¿Qué camino seguir para volver a nuestro Padre Celestial? ¿Se entiende? Y todo lo que se hacía en ese lugar era continuo. Absolutamente todo. ¿Sí? Así que no está hablando del sacrificio, que sí era continuo. Pero podemos analizar, se saca el continuo para poner la abominación desoladora. Bueno, a ver qué era la abominación desoladora. ¿Qué es una abominación? Una abominación es algo terrible, es un pecado o algo que detestamos, ¿sí? Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, los egipcios no comían con los israelitas. Era una abominación. ¿Se entiende? El egipcio no se rebajaba a comer con el israelita porque era algo detestable, una abominación. Para Dios es abominable, ¿sí? Que, por ejemplo, el hombre se vista de mujer o la mujer se vista de hombre. Son abominaciones a Jehová, dice. ¿Sí? Pero acá no solamente dice abominación, agrega un detalle. ¿Abominación qué? Desoladora. ¿Qué significa desoladora? ¿Sí? Que destrucción total. Algo desolador es destrucción total. Podríamos definirlo como un pecado tan grande que Dios se aleja. Sí, ¿no? La que habla Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Correcto. Una abominación desoladora. Pensará cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y la ley de Dios. Esa es una abominación desoladora. Hay muchas abominaciones desoladoras. Por ejemplo, en Sansón tenemos una abominación desoladora. ¿Por qué? Porque Dios le había pedido tres cosas a Sansón. ¿Se acuerdan? ¿Qué le había pedido? Que no No tome alcohol, no se corte el cabello, no se contamine con mujeres y y no se corte el cabello. ¿Tomaba alcohol? Sí. Sí. ¿Salía con mujeres? Sí. Sí. ¿Y Dios lo seguía? Sí, hasta que no se cortó el Hasta que se cortó el pelo. Cuando se cortó el pelo, eso fue un pecado tan grave que Dios le retiró su bendición. Lo abandonó. Por eso perdió la fuerza. ¿Sí? Daniel 5. ¿Se acuerdan? Belsasar. Sí, cuando tomó la copa. Desastres hacía Belsasar. Y sin embargo, Babilonia seguía siendo la potencia más importante. Hasta que tomó vino, porque el pecado no fue tomar vino. ¿Sí? Porque ya venían emborrachados, eran fiestas que duraban meses, venían emborrachados hacía tiempo. ¿Se entiende? El pecado no fue que tomaron vino, que se emborracharon,
El pecado fue que utilizaron algo sagrado, apartado para Jehová, para, en este caso, tomar vino. En ese mismo momento eso fue un pecado, una abominación tan grande que Dios le retiró su bendición, y en ese mismo momento llegaron los medos persas y cambió de mano el poderío. Sí. Por ahí sería bueno decir que en Saúl, pues Sansón también le pasó lo mismo, pero Sansón logró salvarse a lo último. Volvió sobre Pero- sus pasos. Pero a Saúl, con Saúl no. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Sí? ¿Qué hizo Saúl? Una abominación. ¿Cuál fue la abominación desoladora de Saúl? Hizo muchas cosas malas, pero Dios lo seguía manteniendo como rey. Pero ¿qué fue lo que hizo que hasta acá llegara? No cumplió con su misión, tenía que ir a morir a los, matar a Sí, todos. pero La desobediencia, el orgullo. el punto de inflexión fue desobediencia. que fue a ver, La decisión. ¿se acuerdan? Que eso es abominación a Jehová. Ese fue el hasta acá llegar. Porque encima la Biblia lo dice, esa abominación. Es abominación a Todo Jehová. aquel que consulte a los muertos es abominación. Pero el problema de Saúl es que esa abominación fue desoladora. Hasta acá llegaste. ¿Se acuerdan? Que quiso traer a Samuel. ¿Sí? Y que el propio Samuel le dijo, bueno, vas a morir. Y así le pasó. Se murió. ¿Sí? Una abominación desoladora. Mateo 24 habla, la abominación desoladora. Jesús dice, predicha por el profeta Daniel, ¿sí? Que hablaba de la destrucción de Jerusalén, pero ustedes se acuerdan que el mensaje, los discípulos le preguntaron dos cosas. Le preguntaron de la caída de Jerusalén y la destrucción del mundo. Entonces Jesús le contestó las dos. ¿Sí? Y les dijo, cuando veáis la abominación desoladora que esté en el lugar santo, huid. Cuando los ejércitos romanos llegaron al lugar santo, que era un lugar al lado de las murallas, porque los judíos tenían todos que a una hora se arrodillaban, etc. Y algunos no alcanzaban a entrar, y entonces había un lugar al lado de las murallas, que ese lugar era santo, ¿sí? Cuando el ejército romano se plantó en ese lugar, plantó bandera, ¿sí? O estandarte en ese lugar, todos los que habían entendido la advertencia de Jesús sabían que tenían que salir de la ciudad. No supieron por qué, nosotros por la historia sabemos, pero ellos sin tener idea por qué, de repente el ejército romano salió, se fue. Ese fue el momento para huir. Y Elena de White, en el evento de los últimos días, dice que la abominación desoladora del pueblo de Israel en Jerusalén, que fue el ejército romano, equivale para nosotros cuando Estados Unidos haga qué cosa. Imponga la ley dominical. Me olvidé de traer la cita. Si mal no recuerdo, está en la página. Pero no puedo ver la página porque no me acuerdo bien. Evento de los últimos días. Búsquenlo. Me sale en la memoria 1235 por ahí, pero no lo noten porque no me acuerdo. Pero el evento de los últimos días, Elena de White habla que la abominación desoladora para nosotros es la ley dominical impuesta por Estados Unidos. ¿Sí? O sea, lo identificamos bien. La abominación desoladora es la ley dominical. El continuo es el sábado. Nada es más continuo que el sábado. Todas las otras cosas van a pasar, el sacrificio ya no hay más. ¿Sí? Un montón de cosas ya se dejaron de hacer. Pero el sábado va a ser ¿hasta cuándo? Por toda la eternidad. Entonces el capítulo 12 dice, desde que se quita el sábado y se impone el domingo,
van a pasar 1290 días. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar en 1290? De eso decía al principio. Es tan grande lo que tenemos para investigar y para estudiar que no alcanzarían horas y horas. El secreto está en el conflicto de los siglos, capítulo 40 y 41. Ahí Elena de White desarrolla minuciosamente el capítulo 12 del libro de Daniel. Es más, para no confundirse, arranca el capítulo 40 transcribiendo Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Sí? Transcribiendo. Y fíjense que en el conflicto de los siglos, capítulo 40, y ya con esto terminamos. Perdón, Mario. Sí. Estos días que menciona Daniel también es día por año. Lo podemos tomar como día por año o días literales. Nosotros estamos acostumbrados que en profecía un día equivale a un año. ¿Sí? No tengo la cita acá. Pero Elena de White dice que la Biblia debe ser interpretada de manera, su interpretación debe ser manifiesta, de manera literal, salvo que haya imágenes o cosas que den para interpretar. Por ejemplo, en Daniel 7, ¿sí?, que habla de 1260 días, Daniel 7 tenemos un león, un leopardo, un oso, una bestia con 10 cuernos, un cuerno pequeño. ¿Eso es literal? Entonces, ahí tenemos que tratar de interpretar de qué se trata. Si es día por año, día por día, o puede ser día 1000 años, ¿sí? Porque para Dios un día es 1000 años. ¿Sí? Hay dos versículos en la Biblia donde dicen que, ojo, para Dios un día equivale a 1000 años. ¿Bien? Y 1000 años un día. Pero casi es literal. Pero Daniel tiene varias profecías, ¿sí? La última profecía que recibió Daniel está en el capítulo 10, 11 y 12. Porque Daniel no recibió capítulos, los capítulos los pusimos nosotros, ¿sí? Daniel recibió la visión. La visión eran los 3 capítulos. Los 3 capítulos son literales, ¿sí? No hay ni un solo símbolo. Entonces nosotros tomamos todo literal, salvo estas tres fechas. ¿Se entiende? Tengo para mostrarles citas donde Dios dice que a los que interpretaron esto les puso la mano para que no pudieran ver algunas cifras que estaban equivocadas. ¿Sí? La mayoría de las cifras de la Biblia son literales, es día por día. Por ejemplo, en Apocalipsis, se me fue ahora 21, creo que es, los 1000 años. ¿Son literales o son día por año? Son día por año, ¿se imaginan? 360.000 años serían. ¿O son día por día? Es día por día. Y fíjense que Elena de White analiza el capítulo 12 del libro de Daniel en los capítulos 40 y 41, pero no menciona las 3 cifras. No las menciona. Pero sí menciona los datos que dan esas cifras de quitar el continuo para colocar la abominación asoladora, y lo pone en el futuro, no lo pone en el pasado. Todo el capítulo 40 y 41 están en el futuro, no hay nada en el pasado. Pero no menciona las cifras. ¿Por qué no menciona las cifras? Porque en aquella época se creía que terminaba en 1844. ¿Se acuerdan? Los 1260 eran del año 538 a 1798. Los 1290 eran del 508, ¿sí?, a 1798. Y los 1335 eran del año 508 a 1843,
que era la venida de Jesús, porque creían que venía en 1843, ¿se acuerdan? El primer gran chasco. Del 508 a 1843 son 1335. Les coincidía todo. Después se dieron cuenta que el año cero no existió. Como en 1843 Cristo no vino, se dieron cuenta que el año cero no existía y ahí se dieron cuenta que era 1844. Pero los 1335 quedaron ahí, en 1843. Bienaventurado, dice el que espere y llegue a 1843. ¿Bienaventurado de qué? De un gran chasco. ¿Qué hubo de bienaventurado ahí? ¿Se entiende? Desde que se quita el continuo hasta la abominación desoladora. El sábado y el domingo. Estamos en las puertas, pero en las, créanme, ¿escucharon hablar de las leyes azules? Los felicito. ¿Saben lo que son las leyes azules? ¿Qué son? Son parecidas a la ley dominical, o sea, no es, vamos a decir, una ley, pero ya se está ejerciendo en algunos lugares, es parecido. En Europa hay lugares que por abrir el domingo te multan. Hay algunos lugares, De Europa, en algunas partes de Alemania, en algunas partes. O sea, que no son leyes todavía, claro, todavía son como leyes parecidas. morales, ¿sí? Entre esas está la ley dominical. ¿Por qué? Por algo bueno, ¿eh? No vayan a creerse que es algo malo, por algo excelente. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan ustedes qué instituciones atacó Satanás en la creación? El sábado, ¿y qué otra cosa? La familia. Entonces ahora vamos a recuperar la familia, porque la familia está perdida. ¿O no? Hoy la familia está perdida, se ha destruido la familia. Entonces, hagamos grande Estados Unidos, recuperemos la familia. ¿Está mal eso? ¿O no? No está bárbaro eso. Pero imagínense, recuperar la familia, que podamos volver a unirnos como familia. Está excelente. ¿Sí? Pero es lo mismo. Es lo mismo. Ahí está el problema. ¿Se entiende? Es lo mismo. Fíjense lo que dice, y ya con esto vamos a terminar, el capítulo 40 del Conflicto de los Siglos, y les recomiendo leer el capítulo 40. Si ustedes quieren saber lo que va a pasar, lo que nos va a pasar de acá a muy corto plazo, pero muy corto plazo, lean el capítulo 40 y 41. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? A mí siempre me gustó hacer deportes, ¿sí? Y hace mucho tiempo que no hago nada. Entonces empecé a salir a correr, claro, a hacer 10 metros y ya no quiero correr más. ¿Sí? Y me puse en la mente hacer el shopping de Walmart hasta la cooperativa. Y empecé, y llega un punto donde ya no doy más, pero como veo a dónde está mi meta, entonces hago un esfuercito extra, ¿sí? Que si yo no viera a dónde está mi meta, ¿se entiende? Esa es la diferencia de conocer qué es lo que tenemos por delante para saber a dónde tenemos la meta, ¿sí? Esa es la importancia de saber qué es lo que tenemos adelante. Dice, página 673, capítulo 40. Dice lo siguiente. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría
de ceder a las exigencias populares, las convertirá en objeto de execración universal. ¿Sí? Ya estamos cerca de eso, ¿eh? Van a imponer la ley dominical y van a haber un grupito que, como el COVID, no se quieren vacunar. Siguen guardando el sábado. Y después sigue desarrollando qué va a pasar a los 1290. ¿Sí? Terminamos acá, aunque me faltó lo de los bienaventurados. Porque de aquí en adelante mueren. Denme 2 minutos más, ya que tardé. ¿Por qué bienaventurados? ¿Qué significa? ¿Los muertos son muertos? ¿Por qué estos muertos son bienaventurados y no los muertos anteriores que murieron en Cristo? Porque dice bienaventurado de aquí en adelante. De aquí en adelante, los que mueran en el Señor, o sea, los que mueren los muertos en Cristo, que mueren en el mensaje del tercer ángel, son bienaventurados. ¿Por qué? Todos resucitarán. Los que murieron en Cristo antes del mensaje del tercer ángel también van a resucitar y también van a ser salvos. Porque este grupito de muertos son bienaventurados. Son mártires, va a haber mártires. Sí. Porque van a llevar la palabra. Los vivos son los 144.000. Los que estén vivos son los 144.000. Pero acá nos está hablando de los que murieron. Los que van a morir. Los que mueren de acá en adelante, ¿sí? No habla de los vivos, son los que mueran de acá en adelante, tienen una bienaventuranza. Que eso nos puede pasar a ustedes y a mí. ¿Bienaventurados de qué? ¿Se los cuento en 2 segundos? ¿Sí? ¿O lo dejamos a la próxima? No. Daniel 12:2. Fíjense lo que dice. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Qué dice Daniel? Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá dice que todos van a ser despertados de los muertos. Muchos. ¿Muchos es todos? No, es algunos. Y fíjense que acá hay 2 grupos que se levantan. Unos para vida eterna y otros cuando venga Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús llegue a la tierra y la trompeta despierte a todos los muertos de todas las edades. ¿Quiénes esos muertos que se despierten van a ser los salvos o los perdidos? Los salvos. Pero acá dice que se van a despertar algunos perdidos. Esto es una resurrección especial. ¿Se entiende? No es la resurrección cuando Cristo venga. Es una resurrección especial que tienen los que fueron enemigos acérrimos y los del mensaje del tercer año. A uno que los traspasaron. A uno que los traspasaron. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que de ahora en adelante van a ver venir en gloria y majestad. Si despiertan con la resurrección cuando Cristo venga, que Cristo ya va a estar acá, no lo ven venir. ¿Se entiende? Este grupo que lo traspasó, que lo va a ver venir en las nubes de los cielos en gloria y majestad, no estando acá. El grupo del mensaje del tercer ángel que mueran, lo van a ver, van a despertar para vida eterna, no cuando Jesús llegue acá, sino para verlo venir. ¿Sí? Algo que ningún otro va a ver de los muertos que ya murieron y que van a ser salvos. Y fíjense que Elena de White lo explica en el capítulo 41.
pero ya Sí, se me- bueno, lo tengo todo escrito y señalado, y entonces me cuesta cambiarlo. Está en el capítulo 40 también ese. Lo puse. Lo había anotado. No, entonces estoy confundido y está en el capítulo 40. Sí, acá está. No, este es. Discúlpenme, si quieren que se los lea, tienen que esperar un segundo. Lo tengo todo anotadito, pero no voy a hacer 41. Acá está. Capítulo 41, página 695. Está contando que Elena de Guay viene contando que a los que no guardaron el domingo se les decreta una pena de muerte. ¿Escucharon eso? Sí. Perdón, página 695. Que el día que se cumple, ¿sí? Porque les dan X días, ¿sí? Para echarse para atrás, para vacunarse, podríamos decir. Ese día se les autoriza a todo el que quiera matar a ese grupo de rebeldes. Cuando se cumple ese día, Dios interviene y suceden un montón de cosas. Se escucha la voz de Dios, las tablas de la ley aparecen, todo un montón de cosas. Y en ese momento dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan la ley. Los que lo traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que verán resplandecidos los fieles y obedientes. Una resurrección especial. Esa es la bendición del mensaje del tercer ángel. Si tenemos algún problema, si tenemos una enfermedad que tenemos la fe de que antes de que Cristo venga, vamos a resucitar. ¿Sí? Vamos a tener el privilegio de poder verlo venir en gloria y majestad. Discúlpenme que me pasé muchísimo de lo que tenía planeado. Está recontra comprimido, esto da para estudiar muchísimo más. Pero bueno, los desafío, ¿sí? Los desafío para que sigan estudiando. Los felicito porque no son muchos los que se dedican a estudiar profecías, ¿sí? Y que tomemos una decisión. ¿Qué nos vamos a poner? Que cada uno de nosotros pueda decir, como dijo Josué, ¿sí? Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Amén.